Bueno, pues yo voy a hacer un resumen de todo lo que mi compañero José os ha explicado antes, para dejar los conceptos claros del plástico. Vamos a ver lo que son los plásticos. Los plásticos son materiales creados por el hombre mediante la polimerización de derivados del petróleo y del gas natural. Ahora vamos a ver los tipos de plásticos. Hay tres tipos. Están los termoplásticos, los termoestables y los elastómeros. Los termoplásticos tienen la capacidad de poder calentarse, fundirse y dar forma muchas veces. Los objetos fabricados con este tipo de plástico son reciclados, convirtiéndose en otros objetos de diferente forma. Algunos de los objetos fabricados con este tipo de plástico son las bolsas, los contenedores, los recipientes, y ahora aquí hay unas subclases de los plásticos termoplásticos, que veremos a lo que corresponde cada uno. Ahora vamos a pasar a los termoestables. Los plásticos termoestables solo pueden moldearse una sola vez. No pueden volver a fundirse, dado que las cadenas de polímeros están fuertemente entrelazadas y por tanto no pueden ser recicladas. Algunos de los objetos fabricados con este tipo de plástico pues son las asas de la sartén, que están hechas con baquelita, las piscinas, las de aviones, los aislantes eléctricos, y aquí tenemos otras subclases de los plásticos termoestables, donde veremos a qué corresponden cada uno de estos objetos. Y ahora vamos a pasar a la última clase de plásticos, que son los elastómeros. Los plásticos elastómeros tienen la propiedad de ser elásticos, es decir, se pueden estirar y recuperan su forma original. Algunos de los objetos fabricados con este tipo de plástico pues son los neumáticos, los trajes de submarinismo, los tubos de hospital, y ahora aquí otra vez vemos otras subclases de los plásticos elastómeros. Y ahora vamos a pasar a las propiedades de los plásticos. Las propiedades de los... Adiós. Con permiso. Las propiedades de los plásticos varían según el tipo de plástico. Por ejemplo, los plásticos elastómeros tienen la capacidad de ser elásticos, cosa que los plásticos termoplásticos y termoestables no tienen. Pero hay otras propiedades que son comunes de todos los plásticos. Aquí hay algunas que son y que no son. Ahora veremos las que lo son y las que no. Densidad baja, ligero, aislantes térmicos, aislantes eléctricos, resistentes a esfuerzo, blandos e inertes. Cosas que ya os ha explicado mi compañero José anteriormente. Y ahora la fabricación de objetos. Los objetos de plástico se fabrican siguiendo algunos procesos, como son estos cuatro, que aquí sale desordenado, yo os lo diré, pero ahora saldrá ordenado. La inyección es calentada y fusión de los granulos de plástico. La pasta es enfocada por el embolo y se inyecta sobre un molde que proporciona la forma de las piezas. La extrusión es calentado y fusión de los granulos de plástico en el cilindro. La pasta es empujada por el embolo y obligada a pasar por un molde de salida, enfriamiento hasta obtener la pieza deseada. Así se fabrican los tubos y esas cosas. El soplado, calentada y fusión de los granulos de plástico en el cilindro. La pasta es empujada por el embolo y se introduce en un cilindro hueco que recibe aire a presión hasta que el material se adapta a las paredes del recipiente, que así se fabrican las botellas y los recipientes para introducir cosas. Y la compresión, que es calentada y fusión de los granulos de plástico en moldes calientes donde adoptan su forma definitiva. Y aquí ya lo veréis ordenado. Y con esto, pues, esperamos que los conceptos del plástico os hayan quedado claros. Hasta aquí llegamos. Ahora con la siguiente actividad vamos a hacer como un repaso de todos los materiales que hemos visto, del plástico, del vidrio, de la cerámica y de todo eso. A ver,
el hormigón. ¿Qué es el hormigón? Es un material originado al mezclar cemento con árido, grava o arena y agua. Vale. ¿No? Ahora. La arcilla. La arcilla es un material compuesto por silicatos de aluminio hidratado, muy moldeable al combinarse con agua. Por eso con ella se hacen muchos jarrones y eso, porque al mojarlo pues se puede moldear fácilmente. El cemento. El cemento es un material formado a partir de clinker mezclado con yeso y molido. El vidrio. El vidrio es un material transparente, duro y frágil, obtenido a partir de arena de silicio principalmente, como ha dicho, que es el material más abundante del mundo. Y la losa es un material compuesto de arcilla cocida, endurecida y esmaltado barnizado, que a la losa se barniza para que sea más dura y no se rompa tan fácilmente. Bueno, y con esto pues hacemos como un repaso de lo que hemos visto hasta ahora.